¿sí? La usabilidad en una página web tiene que ver con la facilidad de entender la organización de dicha página. Una página web con una buena usabilidad permite a los usuarios hacer una visita y que tengan una buena interacción sencilla, intuitiva, agradable y segura con esa página, ¿sí? Es decir, que el proceso de navegación dentro de nuestro sitio web sea algo realmente agradable y no sea algo dispendioso. Para mí, a tono personal, una de las mejores páginas web en términos de usabilidad es la página del tiempo como tal, ¿sí? No sé si ustedes han entrado a esa página, pero esa página pues a mí me parece que es como muy amigable, como muy fácil de utilizar. Algunas ventajas de tener una buena usabilidad es conseguir un mayor tráfico en la página, aumentar la duración de las visitas en la página. Dicho de otra forma, que el usuario permanezca más tiempo dentro de la página. Reduce tiempos y costos para el usuario y la empresa dueña del sitio web. Por ejemplo, evita volver a diseñar un website, ¿cierto? Entonces, cuando el diseño es desde el principio muy bien hecho, muy completo, pues evita tener que incurrir en costos de rediseños como tal, ¿cierto? Si la cosa está bien hecha desde el principio, pues yo no voy a tener que estarla rediseñando cada rato. Si tiene fallas desde el principio, pues los costos de rediseño siempre van a estar allí como causándose y generándose. Lograr tener una buena comunicación entre cada página web y el usuario, disminuir el porcentaje de rebote o evitar que el usuario visualice la página y salga a los pocos segundos de ella sin hacer clic en algo más que sea interesante y recomendado. Entonces, no se trata tampoco de saturar al usuario final con información redundante o información que realmente él no está buscando, que a veces entra uno a consultar algo y le salen 20 avisos de otras cosas totalmente diferentes, pero sí darle opciones de información de manera que la persona que entra a navegar a nuestra página se quede allí durante un periodo de tiempo, porque la idea cuando yo monto un sitio web, pues igualmente es capturar la atención del usuario, de la persona que está navegando dentro de la página con algún objetivo. Casi siempre puede llegar a ser un objetivo comercial, el vender un producto o algo así, ¿cierto? Aumentar las ventas a través del sitio web, entonces está relacionado, si yo me quedo, reviso, esculco, pues yo puedo llegar a aumentar el tema de las ventas que yo pueda llegar a realizar. El espacio, errores comunes, el espacio de lectura, una página HTML es diferente a una página de un libro o una revista, porque se usa la pantalla. La información en pantalla puede estar conformada por textos, imágenes, tipografía, colores, diseño homogéneo, elementos multimedia y otros. Un error que se cometía, bueno, hace unos años, hoy en día tal vez ya no tanto, la gente ya es más multimedial, era incluir solo grandes fragmentos de texto y de forma continua. Entonces la persona normalmente pegada a un computador pues desgasta primero en gran medida la vista y segundo, pues es muy extraño que alguien leyendo solo texto macizo dentro de un dispositivo como una pantalla de un computador o una pantalla de un celular, se quede leyendo por largos periodos de tiempo. Entonces toca recurrir siempre al tema de multimedia, al tema de imágenes, al tema de videos, al tema de animaciones, ¿sí? Por ejemplo, es algo que yo como que relaciono mucho en el tema de la educación, ¿cierto? La educación se volvió una situación en donde ya uno tiene que incorporar el uso de manejo de multimedias. Sin embargo, hay algún concepto en educación que se llama inteligencias múltiples que está relacionado con la forma de aprender. Hay gente que es muy textual, le gusta todo en términos de texto, en términos de código, en términos, hay gente que es muy gráfica, le gusta más el tema de las imágenes, de los videos, de la interacción, ¿sí? Entonces, eso se llama inteligencia inteles, bueno, hay una inteligencia que está relacionada con el tema de hacer con las manos.
de interactuar con las manos. Entonces, ese tipo de inteligencias múltiples que permite que haya gente que le guste más la gráfica, que haya gente que le guste más el video, que haya gente que le guste más el texto. Sin embargo, cuando nosotros vamos a tener una página web, tenemos que tener todos sus componentes allí incorporados. Eso tiene su más y tiene su menos, porque a veces los videos y las animaciones sobrecargan mucho el tiempo de cargue o qué tan pesada se vuelve una página con respecto al uso del ancho de banda o al uso de memoria RAM, ¿cierto? Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es el objetivo de la página que estamos desarrollando y para qué la estamos desarrollando. Algunos errores comunes con respecto a usabilidad es no contar con un diseño responsive. Es uno de los diseños, de los errores más básicos y habituales en cuanto a usabilidad. Es necesario tener páginas web que se adapten o visualicen en diferentes tamaños de páginas o de pantallas, ¿cierto? Las pantallas portátiles, por ejemplo, hay de 13, 14, 15, 17 pulgadas. Hoy en día portátiles hay de todos los tamaños. De los computadores de escritorio tenemos de 16, de 20, 22 hasta 27 o más pulgadas, entre otras, ¿cierto? Las tabletas, los dispositivos móviles. Hay unos tan pequeños como otros más amplios, pero de todos modos igual cambian de tamaño, ¿cierto? Entonces, actualmente pues es muy difícil que usted diga, no, yo entro a la página de la universidad y entro solo desde el computador de escritorio de mi casa. No, si usted va en algún sitio que no es su casa, pues lo más normal es que acceda a través de un celular o a través de un portátil, ¿cierto? Entonces, el sitio de la universidad debería poderse adaptar a cualquiera de los tamaños de esas pantallas, porque no sabemos en el momento en el cual usted vaya a ingresar al sistema de información de la universidad, desde qué tipo de pantalla o desde qué tipo de dispositivo va a acceder a la información que está allí publicada. Entonces tenemos que tener en cuenta que se debe tener compatibilidad con esos diferentes tipos o tamaños de pantallas como tal. Bueno, yo sé que todos o algunos ya sabemos y conocemos sobre el término de responsive design o diseño adaptativo. Es una técnica que se usa en la actualidad para tener una misma web adaptada a diferentes plataformas que nos brindan tecnologías, que nos brindan diferentes tecnologías. Entonces, lo que les digo, entonces normal yo accedo del portátil, de mi tableta o de mi smartphone o del computador de escritorio o de un servidor con una pantalla tal vez un poco más grande. Consiste en una serie de hojas de estilo CSS usando un atributo llamado media query. Más adelante, pues yo creo que en la práctica de todos modos ustedes van a utilizar esos media queries que convierten una web ordinaria en una web multiplataforma capaz de adaptarse a todos los tamaños que existen, ofreciendo una experiencia para el usuario mucho más amena y cubriendo las necesidades de nuestro público. Atrás quedaron las webs que solamente eran vistas a través del computador de escritorio, ¿cierto? Entonces, no es normal que yo tenga que estar agrandando o ampliando la página para poder leer desde mi celular porque no se entiende el texto. Entonces, que cuando es tecnología responsive, el texto normalmente se adapta a la pantalla en la cual se está presentando. ¿Por qué tu página web debería ser o debería soportar tecnología responsive? Primero, pues por tener una mejor experiencia del usuario final, mejorar tanto la imagen de la marca como el tiempo de permanencia en la web como tal. Se acabaron los contenidos duplicados. Si usabas una versión móvil para los usuarios que accedían desde la página web, vieran el contenido adaptado al dispositivo, era perjudicial para tu algo que se llama SEO, es traducido del inglés Search Engine Optimization, optimización de ingeniería de búsqueda. Esos índices los utilizan los motores de búsqueda como Google. ¿Qué pasa? Que si yo estoy replicando mi información bueno, hice una página web que solo se puede ver desde el computador de escritorio, tengo otro sitio web que se puede ver desde móviles, entonces estoy replicando esa información. El hecho de que yo replique esa información genera una pérdida en la optimización de los índices de búsqueda que utilizan, por ejemplo, Google, los buscadores, para rankear la página como una página original, buena y creativa, ya que eso crea contenido duplicado y por lo tanto Google penaliza a la web como tal, rankeándola tal vez un poco más. Entonces nosotros sabemos que cuando buscamos con Google, por ejemplo, planeación estratégica,
Hay páginas que se ubican de primeras y hay otras que se ubican después. Él utiliza ese tipo de indicadores de búsqueda, de optimización, de originalidad para ubicar la página en los primeros índices de búsqueda o en los últimos. Un diseño responsive evita este problema, ya que es el mismo contenido que se organiza de manera distinta según el dispositivo en el que se vea, ¿cierto? El tercer motivo por el cual yo debo usar un diseño responsive se reduce a los costos de desarrollo y mantenimiento de la web. Al usar la misma plantilla para todas las plataformas, se reduce la inversión en mantenimiento y desarrollo, ya que un solo cambio repercute en todas las versiones como tal, ¿cierto? Entonces no tendría que yo estar adicionando, modificando mi página web, modificando mi aplicación Android, no, modifico una sola plantilla, modifico un solo lado y ese cambio se va a ver reflejado en los diferentes dispositivos que van a acceder a esa aplicación. Aumenta la viralidad. El reciente estudio certifica que el 70% de los accesos a redes sociales se hacen a través de dispositivos móviles, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, pues uno para unas horas conectado al computador del escritorio, otras horas conectado al celular y otras horas conectados al portátil, tal vez. Pero realmente la gran mayoría de veces o la gran mayoría del tiempo nosotros estamos conectados es al celular. Eso significa que si un usuario accede a nuestra web a través de smartphone, seguramente tenga las aplicaciones sociales abiertas y si quiere compartir algo es mucho más rápido y más natural, ¿cierto? ¿Quién no ha encontrado un producto por internet que como que siente el deseo o la ansiedad de comprarlo y manda la información, por ejemplo, a su pareja o a un amigo diciéndole, oiga, hermano, vea, ¿será que este portátil sí sale bueno? ¿Será que este celular sale bueno? ¿Será que este producto que va a comprar sí es de buena calidad? Entonces comparte uno la información de una manera más natural, como más transparente. Sin embargo, no todos son ventajas, también existen desventajas. Algunas desventajas de la tecnología responsive son el costo de desarrollo inicial, es mayor al de una web normal, ya que la dificultad técnica puede cambiar, puede ser un poco mayor, ¿cierto? El tiempo de carga de imágenes es mayor debido a que se usan las mismas en la web que en un ordenador, porque solo se escala el tamaño y no se usan unas específicas. O sea, yo no voy a tener allí 3 imágenes de 3 tamaños diferentes para que él mire a ver cuál me va a cargar, no, sino la misma imagen la escalo, la renderizo y la cargo en el dispositivo dependiendo las dimensiones de la pantalla. Entonces también ese trabajo implica una demora o un tiempo de carga de esas imágenes como tal. El responsive design se está generalizando a pasos agigantados y eso ha producido varios desarrolladores creen frameworks o aplicaciones preconfiguradas para que no se tengan que crear las páginas adaptativas desde cero. Esto nos facilita la vida y hace todo el proceso de creación, que todo el proceso de creación sea mucho más fácil para los desarrolladores. Entonces, una de esas librerías que utilizamos muy seguido cuando vamos a hacer desarrollos web como tal, por ejemplo, es Bootstrap. Es un framework creado por el equipo de desarrollo de Twitter y es de código abierto, es muy utilizado por los desarrolladores freelance. ¿Por qué? Porque nos da como ciertas plantillas incorporando el manejo de ciertas imágenes que hacen que sea más fácil para mí el proceso de desarrollo como tal, ¿cierto? Sin embargo, pues allí me van a generar o me van a dar mucho código abierto que yo puedo reutilizar dentro de mi aplicación. Sin embargo, pues yo debo conocer la sintaxis básica del código como tal para poderlo luego modificar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una plantilla de Bootstrap para diseño con tecnología responsive, estamos hablando de mezclar sintaxis de páginas de estilo, es decir, de CSS, sintaxis de JavaScript, de jQuery, de Ajax. jQuery y Ajax son librerías que evolucionaron las funciones ofrecidas por JavaScript, ¿cierto? Y que ofrecen unas funcionalidades adicionales para manejo de interfaz gráfica. Y estamos hablando de códigos de HTML o XHTML, que traduce extends HTML, que es un HTML extendido. Entonces tenemos que conocer también a bajo nivel esos códigos para poderlos modificar. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, vamos a jugar un poquito con ese tipo de herramientas como tal. Foundation 3 es otro framework muy popular.
el cual ellos mismos definen como el framework más avanzado del mundo. Son bastante chicaneros. Y finalmente, pues HTML5 es el framework que usa más marcas, Boilerplate, es el framework que usa más marcas conocidas por Google, Microsoft, Nike o el equipo de desarrolladores de Barack Obama. Porque hablamos ahora de políticos dentro de nuestros sitios web por el tema de influenciar las grandes masas para que se dé un proceso de voto o preferencia política con respecto a cualquiera de esos candidatos políticos como tal. Algunos errores comunes en la usabilidad es la mala estructuración de los contenidos. Antes de seguir con este error, quisiera que nos devolviéramos acá y buscáramos plantillas de Bootstrap. Vamos a buscar cada uno allí plantillas de Bootstrap. A esculcar un poquito esta información acá. Espérame, yo en la diapositiva 12 me paro ahí un rato. Y vamos a buscar acá Bootstrap. Simplemente como para ver que esto existe, que es software libre y que está al alcance de todos, ¿sí? Entonces yo puedo buscar por acá y empezar a ver ciertas herramientas ahí, cómo descargar Bootstrap, ¿sí? Y cómo hacer para poderlo utilizar dentro de mis sitios web. ¿Qué tipo de recursos? ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden llegar a reducir costos. Este carrusel, anteriormente programarlo uno con JavaScript, pues tenía algo de complique la programación con JavaScript. Actualmente no, yo bajo el carrusel y lo puedo aplicar dentro de mi proyecto de manera como más rápida y transparente como tal, ¿sí? Entonces son librerías que están allí, que están disponibles y que me brindan diseños que soportan la tecnología responsive y que son totalmente adaptables, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de desarrollos como tal para la web, hay innumerable número de opciones y de posibilidades y de herramientas que me van a facilitar el desarrollo o que me van a ayudar a implementarlo de una manera como más amigable, ¿cierto? Eh, Otro de los errores comunes cuando yo trabajo con el tema de usabilidad yo diseño para un solo navegador, entonces digamos que yo lo desarrollé para Internet Explorer y no lo probé ni en Google Chrome, ni en Opera, ni en Firefox, los desarrolladores web normalmente ellos tienen que estar probando en diferentes navegadores. Tal vez en algún momento nos ha pasado que vamos a realizar algún pago o alguna compra en un sitio web y le dicen a uno, no, es que eso tiene que acceder ese formulario a través de Google Chrome, ¿sí? Y solo a través de Google Chrome, para que no le moleste, entre por Google Chrome. Entonces uno dice, ¿cómo así que para que no le moleste? Entonces la idea es que el diseño web eh, no es lo mismo que un pendón publicitario ni publicidad en papel. El diseño web debe funcionar en la mayoría de los navegadores, por eso normalmente los desarrolladores web tienen instalados varios navegadores y cualquier página, cualquier funcionalidad que implementan la deben estar probando en los diferentes navegadores como tal. Una mala estructuración de los contenidos. Entonces, estructurar el mapa del sitio web con el fin de controlar el número de clics que hacen falta al usuario para llegar a su objetivo. Dividir el contenido de cada sección de la web en diferentes bloques o módulos. Para ello se pueden utilizar títulos destacados, listas, espacios en blanco, para organizar visualmente los textos y las imágenes. Normalmente a uno lo que le piden es que haga un mapa de navegación. Un libro bien interesante que uno no creería, pero es el libro de ingeniería de software de Roger Prisman. Tiene todo un capítulo que habla sobre ingeniería web y sobre la forma de distribuir las páginas y la navegación entre páginas para un sitio web. Entonces, él habla un poco sobre ese tema de la arquitectura como tal de las páginas web y el diseño de las páginas web. Es todo un capítulo ahí en el libro de Roger Prisman de Ingeniería de Software, ahorita lo revisamos. La usabilidad, otro de los errores comunes es el texto poco legible.
A veces uno considera que tiene un buen tamaño de letra y ese tamaño de letra pues realmente no es muy visible. El espacio entre letras y líneas a veces puede no ser suficiente y genera cierta distorsión a veces cuando se accede desde ciertos dispositivos. Al tener una web responsive se debe tener en cuenta lo anterior porque un usuario puede visitar la página web a través de una tableta, un celular o un computador y la idea sería que fuera igualmente claro. Entonces acá tenemos un ejemplo de una buena aplicación de la distribución de colores, tamaño de fuentes. Podemos ver que acá hay un título que me dice que esto sirve para crear un nuevo trabajo, ¿cierto? Da una pequeña instrucción y sabemos que puedo cancelar o puedo crear el trabajo. Si yo lo hiciera como un texto continuo de esta manera, pues realmente la información pues no es muy clara para el usuario final. Entonces este sería un mal diseño como tal, dado que no se hace énfasis en la parte de los botones o la parte de las opciones, no hay un cerrar ventana, no hay un título claro, ¿sí? Porque aparece como parte del párrafo, ¿sí? Entonces este sería como un mal diseño como tal. Algunas recomendaciones de usabilidad. La velocidad de la página web es importante. En el 99% de las situaciones yo tengo que revisar y mirar qué tanto las imágenes o videos que yo tengo dentro de una página web está reduciendo la velocidad y utilizando ancho de banda de manera innecesaria. La seguridad de la web cuando son dedicadas a procesos de ventas o de comercio electrónico, normalmente es recomendable utilizar las páginas con el protocolo HTTPS. El AS significa Secure, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertextos como tal, ¿cierto? Tan solo que la configuración de este tipo de páginas es un poco diferente. Entregar el contenido de imágenes y videos de calidad. El menú debe ser visible y claro. Las páginas web no deben ser recargadas. Es decir, que a veces por intentar hacer más se hace menos y se pone demasiada información y realmente lo que hace es generar confusión en el usuario final como tal. Acá tenemos un ejemplo de inspeccionar la velocidad y el estado como tal de cada una de las páginas. Entonces vamos a entrar a una página como Linio, puede ser, que es una página como muy tradicional. Yo estoy compartiendo de manera correcta. Voy a quitar el compartido y voy a volverlo a compartir acá. Entonces voy a entrar aquí, por ejemplo, ¿desde qué navegador estoy? Linio. Entonces digamos que yo puedo entrar, bueno, a cualquier página que yo entre, yo podría venir y decirle por el lado derecho, decirle inspeccionar y él me va a abrir una vista. Yo la puedo ubicar acá abajito o la puedo ubicar allí, al lado o abajo. Me va a abrir una vista de por ejemplo, acá tiene las hojas de estilo, ¿cierto? Como tal, el código CSS relacionado con el estilo de la página. Eh, pero también va a tener una parte de, bueno, hay ciertos tamaños de esa página que son como calculados. Entonces me está dando esa información. Me está dando información sobre el diseño, los eventos que estoy escuchando dentro de la página, ¿cierto? El concepto de accesibilidad, aunque se puede confundir un poco con el concepto de usabilidad, que es decir, que sea fácil de utilizar para el usuario final, no es lo mismo. El concepto de accesibilidad está hecho para temas de, por ejemplo, personas con discapacidad visual o auditiva que necesitan acceder o entrar a una página como tal. Espérame que acá está lo que estaba buscando, el tema del rendimiento como tal. El tema de la accesibilidad es, por ejemplo, que una página sea fácil de utilizar para una persona que tiene, por ejemplo, una deficiencia visual.
Deficiencia visual no necesariamente quiere decir que sea totalmente ciega, sino que puede ser daltónica, puede tener una baja visión o puede definitivamente ser totalmente ciega. El hecho de que sea totalmente ciega implica que yo debería poder pasar por estos ítems y con un software especial para leer los textos, él me leyera, está en la página de Linio, está en la opción de acumular puntos Premier, está en la página de Linio, está en la página de envíos gratis. El tiempo tiene muy buena aplicación del tema de la accesibilidad como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, les estaba mostrando yo acá que cuando yo vengo acá y le digo rendimiento en inspeccionar, yo puedo ver ciertas estadísticas con respecto al uso de los diferentes recursos que yo tengo allí dentro de la página como tal, ¿cierto? Entonces yo puedo ver, bueno, cuánto sobrecarga las fotografías o las imágenes están sobrecargando el funcionamiento de mi página web, ¿cierto? Aprender a leer o a interpretar estos datos que están acá, pues hay gente que se especializa en eso, en hacer ese tipo de métricas y empezar a hacer ese tipo de revisiones. El hecho de no hacer ese tipo de revisiones ocasiona que se pueda llegar a incurrir en proyectos que no tienen un éxito. Ejemplo, eh, un portal de servicio de empleo y trabajo del SENA. Entonces, cuando llegamos allá a ese sitio, pues lo que nos dijeron fue prácticamente la orden es baje todo el sitio web y vuélvalo a montar desde ceros. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? En todos lados se cae esa página web y esa página web definitivamente no funciona bien. Entonces, después de hacer un análisis similar a mirar, bueno, qué es lo que está utilizando, qué es lo que está haciendo que se caiga, pues se llegó a la conclusión, el software o la página web fue diseñada en Secretaría del SENA, como tal, tienen una oficina ahí en Chapinero, ¿cierto? Y tienen muy buenos servidores, tienen muy buenas máquinas. Sin embargo, ustedes saben que el SENA llega a regiones rurales, regiones que tal vez no tienen tan buenas máquinas, tal vez no tienen tan buen ancho de banda, tal vez no tienen tan buenas condiciones de red como Bogotá. Esa página estaba totalmente sobrecargada con videos flash y esos videos flash eran como tutoriales que venían explicando cómo usar la página, entre por aquí, registre su hoja de vida por allí, hágalo así. Pues esos tutoriales eran pues como pues muy buenos para la gente, pero realmente lo que hacían era sobrecargar la página y que la página se cayera cada rato. Entonces, con respecto a ese tema de Flash, pues ya ha entrado en desuso. El soporte ya realmente no hay soporte, se está desactualizando. Y ese tema ha sido reemplazado por HTML5 con etiquetas como la etiqueta para video, la etiqueta para Canvas, la etiqueta para imágenes, la etiqueta para cargar dentro de una página HTML sin necesidad de utilizar plugins como Flash. Otro caso de mal uso de la tecnología con Flash es, por ejemplo, Aulanet, ¿no? Sabemos que Aulanet ya empieza a entrar en desuso. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, yo ya entregas de guías, pues no las estamos haciendo por Aulanet, debido a que Aulanet por debajo utiliza, podemos verlo acá, Flash Player 7.0 superior, exige tener ventanas emergentes pop-ups habilitadas, exige tener el JavaScript activado, ¿cierto? Sin embargo, el JavaScript se sigue utilizando en mucha medida, el Flash sí ya definitivamente no hay soporte para él. Entonces, si ustedes van a realizar, por ejemplo, una entrega de una actividad por acá, ya al no haber soporte para Flash, empieza a generar ciertos errores o ciertas inconsistencias, dado que esta aplicación ya está utilizando ese tema o esa tecnología de Flash. Lógicamente, pues eso tendría que hacerse un ajuste a nivel del software y tendría que hacerse unos cambios como tal a nivel del software. Acá vemos el tema de las gráficas de desempeño, de consumo de recursos, de velocidad y del estado. Y vemos que él me está dando, por ejemplo, acá una tablita donde yo digo nanosegundos, tipo de documento
y cuánto tiempo en microsegundos implica el cargar esa imagen, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a decir, ah, pero es que esta parte de acá es lo que más me está demorando el cargar esta imagen y realmente pues esa imagen pues no es tan necesaria porque ¿qué hago yo cargando el logo en todos lados? O definitivamente sí esa imagen es necesaria porque es el producto que yo quiero ofertar y necesito que esa imagen esté ahí, entonces yo asumo el costo de tiempo de velocidad que puede llegar a tener. Algunos problemas de usabilidad que podemos llegar a tener, los tenemos en esta tabla de preguntas de usabilidad. Sin embargo, esto se puede ampliar tanto como se quiera. No se utiliza el enlace hacia atrás de una página web. Muchas veces la idea de un sitio web es que se pueda navegar para adelante o para atrás o a través de un menú, ¿cierto? Pero no es que se haga a menos que sea, por ejemplo, un tutorial para niños. Entonces, en el cual yo defino un esquema de navegación totalmente secuencial. La primera página, la segunda, la tercera, y yo no permito pasar a la tercera sin que haya pasado por la primera y la segunda y no permito devolver al estudiante, ¿sí? Entonces, a menos que sea un tutorial así como instruccional, como muy rígido, pero por ejemplo, páginas de comercio electrónico y demás deben tener sus opciones de navegar hacia adelante y navegar hacia atrás. Poca claridad en los enlaces para desplazarse entre lecciones. Entonces, esos enlaces hacia adelante o hacia atrás deben ser lo suficientemente llamativos. Subutilización de los enlaces atrás y siguiente de una página web. Subutilización de enlaces al final de la página web como tal. El uso demorado del scroll bar. Entonces el scroll bar sabemos que es la barrita de desplazarnos hacia arriba y hacia abajo que tenemos al lado derecho o al lado izquierdo, a veces en los JTeX Area o en los campos de texto y que se pueden llegar a utilizar, ¿cierto? Confusión con los enlaces de las unidades en las páginas web principal. Confusión al momento de encontrar la actividad 1 con los ejemplos de la lección, confusión en los enlaces de las lecciones de la unidad 1, poca claridad en los enlaces para desplazarse entre las secciones, una página recargada, es decir, que tenga muchas letras, muchos textos, no se diferencia en los botones de las actividades, entonces que no sean muy llamativos como lo vimos anteriormente. La idea es que si yo tengo unos botones que quiero hacerlos llamativos, tengo que cambiar los colores de letra, los colores de texto, ampliar la letra si es necesario. Poca comprensión en las instrucciones de las actividades, no se diferencia el título de la unidad como tal o no se diferencian títulos como tal que yo quiera utilizar para llamar la atención. Entonces, el tema de hacer una página, por ejemplo, o una página web de comercio electrónico no tan solo implica conocimientos de desarrollo web o de programación como tal, sino que también implica conocimientos de mercadeo, de marketing, de manejo de colores, de manejo de cómo llamo la atención del cliente y demás, ¿cierto? Entonces, por eso normalmente los proyectos en los cuales se está trabajando el desarrollo web no son un proyecto solamente de ingenieros de software como tal, es un proyecto en el cual muchas veces se incluye alguien que trabaja el tema de diseño y publicidad, alguien que trabaja el tema de mercadeo y personas que también trabajan el tema de calidad, testing o pruebas de software como tal, ¿cierto? Es decir, que no solo se utiliza el perfil del desarrollador como tal. Es más, en temas de páginas web, normalmente uno utiliza también el tema del back-end y del front-end. Es decir, que hay gente que es especialista en la parte del diseño del frente como tal, y hay gente que es especialista en hacer que la conexión a la base de datos funcione, el hecho de manejar la persistencia, el hecho de manejar el guardar bien el archivo, el cargar bien el archivo, todo ese tema de atrás del back-end funcione de manera correcta, todo ese tema de cálculos matemáticos y demás, si es un software, por ejemplo, para calcular una nómina o algo así, que funcione de manera correcta. Eso tiene que ver y está relacionado con el tema del back-end. Bueno, otro concepto que también utilizamos nosotros bastante es el tema de experiencia de usuario. Hablando del front-end y de estos temas de los grupos multidisciplinarios de ingeniería web, por ejemplo, me contaba una prima que trabajaba en el tiempo, que una cosa son los comunicadores sociales, que son los que hacen las notas que se publican, y otra cosa son los ingenieros, que son los que están en la parte de la programación como tal, pero las notas como tal, los textos como tal que se publican, los hacen las comunicadoras sociales o los comunicadores sociales, que son los que se encargan de ver
ciertas cosas que están relacionadas con el tema de los artículos de una revista o los artículos de un periódico, ¿cierto? La ortografía, la buena gramática, la buena escritura. Hay gente que dice, no, pero es que nosotros no necesitamos saber escribir bien porque somos ingenieros de software. No, eso es mentiras. Nosotros necesitamos saber escribir bien. Nosotros necesitamos tener buena ortografía, buena gramática para podernos comunicar porque somos profesionales. Bueno, la experiencia de usuario. Es otro concepto que también surge en el tema de ingeniería web o en el tema del frontend, que está realizado con el proceso mediante el cual el usuario interactúa con el producto como tal, ¿cierto? Es un concepto con origen del área de marketing online. Cuando nos referimos a experiencia de marca, es como la pretensión de establecer una relación familiar y consistente entre el consumidor y la marca. Entonces nosotros sabemos que no tan solo el hecho de que yo publique una página, ya terminé, ya la publiqué y ya, no, sino que normalmente una empresa que contrata el desarrollo de una página también tiene objetivos de mercadeo o de poder comerciar con sus productos o de poder hacer un marketing digital, lo que se conoce como marketing digital, ¿cierto? La experiencia de usuario es diferente a la usabilidad. La usabilidad está relacionada con que los usuarios usan con facilidad una herramienta, objeto o página web, mientras que la experiencia de usuario es un conjunto de factores o elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno de dispositivo concreto, cuyo resultado es la generación de la percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Otra palabra que hemos mencionado acá es el tema de la accesibilidad, que eso ya está en otro nivel. Lamentablemente son pocas las páginas web que tienen en cuenta los estándares internacionales con respecto a accesibilidad, por el hecho de que implican un aprendizaje o una curva de aprendizaje tal vez un poco mayor. Es decir, no es lo mismo que yo utilice las etiquetas para una página web común y corriente a que yo utilice las etiquetas para una página web que va a ser accedida por personas con deficiencia, que digamos sean ciegas. ¿Por qué? Porque las páginas web para personas que son ciegas utilizan software que lee las etiquetas como tal y lee la información que está publicada dentro de las páginas web para que la persona pueda de una manera figurativa navegar a través de las páginas, ¿cierto? Entonces esas etiquetas tienen que ser muy descriptivas y tienen que cumplir con una serie de estándares para poder ser leídas por esos software. Son pocas las páginas que trabajan este tipo de prácticas como tal. Y pues sí debería, por el tema de la inclusión y por el tema de apoyar la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, todas las páginas deberían aplicarlo. Sin embargo, pues no existe una reglamentación por parte del Estado que exija el cumplimiento de esas normas. Es más, yo creo que muchas veces nosotros hemos hecho páginas web y nadie nos ha hablado de accesibilidad, ni idea qué es eso de accesibilidad, y en algunas ocasiones tiende a confundirse la usabilidad con la accesibilidad. No, son cosas diferentes. La usabilidad es simplemente que sea amigable y fácil de utilizar por un usuario cualquiera. Mientras que cuando hablamos de accesibilidad necesariamente lo tenemos que relacionar con discapacidades, diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Y depende del tipo de discapacidad, entonces son el tipo de normas que se deberían aplicar en cada página. Entonces, normalmente eso se aplica en sitios web como muy específicos que son orientados a un público muy específico como tal. Bueno. La experiencia de usuario es un proyecto web. En un proyecto web podemos encontrarnos con las siguientes situaciones. La página web es usable, es decir, es fácil de usar, es amigable, pero no genera una gran expectativa del usuario. O sea, realmente la información que hay ahí no es llamativa, pues la persona entra, consulta, pero no compra, ¿cierto? Ese tipo de cosas. La página web es usable y genera una gran experiencia de usuario. Ese es como el ideal, ¿no? Eso es lo que buscamos, que sea fácil de utilizar, que genere una expectativa, que genere tal vez un proceso de compra online, que genere un proceso de consultas adicionales online, ¿cierto? La página web no es usable, pero genera una gran expectativa de usuario, entonces ahí habría algo como extraño, ¿cierto? Esto no tiene sentido que ocurra y denotaría que algo se está haciendo mal. O sea, normalmente para que una página tenga impacto en el usuario final tiene que ser amigable y tiene que ser fácil de utilizar. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, una asignatura que a usted le cuesta demasiado
y definitivamente pues no es nada interesante, pues entonces algo se está haciendo mal, ¿cierto? Entonces tenemos que reevaluar, tenemos que replantar, tenemos que revisar metodologías, rediseñar contenidos, revisar que sea usable y que genere una gran experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario, estamos hablando de un proceso de diseño para mejorar la experiencia de usuario como tal. En él tenemos estas 4 etapas que hablan sobre, primero, la investigación, obtener toda la información posible acerca del proyecto a diseñar. Segundo, la organización, organizar toda la información recolectada para convertirla en un producto online, ¿cierto? Tercero, proponer el diseño del producto a partir de la información organizada, es decir, diseñar, por ejemplo, mi mapa de navegación de mi sitio web, cómo voy yo a navegar o cómo voy yo a interactuar a través de las diferentes páginas web. Y el cuarto, que es el tema de pruebas, comprobar el diseño propuesto del producto como tal, con el usuario final, con los usuarios, con la persona que me contrató para hacer el desarrollo web y preferiblemente con usuarios finales que puedan llegar a acceder a ese tipo de diseño como tal. Ese tipo de diseño también tiene que tener en cuenta a quién va dirigida la página web. No es lo mismo hacer una página web, por ejemplo, para ingenieros que hacer una página web para niños de preescolar. El diseño y el proceso de diseño de experiencia de usuario como tal debe ser definitivamente diferente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cada una de las etapas, se pueden realizar diferentes actividades o tareas en cada una de esas etapas. Vamos a ver algunas de ellas. En la etapa de planeación, proponemos una reunión con el cliente, una reunión con los usuarios y con el área de benchmarking. En la parte de definición de requisitos, una definición de escenarios, personas o arquetipos, card sorting y una auditoría de contenidos. En la parte de diseño, un prototipado colaborativo, un prototipado avanzado de baja y alta fidelidad, esquemas de navegación, wireframe y blueprints. Importantísimo el tema de los mockups o de la parte del diseño del frontend como tal, de hacer unos bosquejos y poderlos presentar al usuario final, de manera que el proceso de diseño no es solamente del diseñador web como tal, no es solamente del ingeniero de software, sino que también se logra vincular al usuario final en ese proceso de diseño, porque él puede llegar a decir, no, pero es que estos botones acá como que no se ven muy bien, porque a la larga quien va a evaluar el tema de que el diseño sea centrado en el usuario, realmente va a estar también evaluado por la percepción del usuario final. Entonces tenemos que también vincularlo dentro de los procesos como tal de la metodología de diseño centrada en el usuario. La evaluación es un paseo cognitivo, como en el Mago de Oz, ¿cierto? Donde yo debo hacer un recorrido en un prototipo inicial, donde se evalúa la heurística utilizada o aplicada dentro de mi página web, donde se hace un seguimiento visual de lo que yo estoy haciendo. Se hace una implementación en la cual se van a realizar unas pruebas de aceptación y de entrega y unos tests remotos del usuario final como tal, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta siempre en este tipo de metodologías el hecho de seguir una serie de pasos, una secuencia que muchas veces se salta simplemente por la premura del tiempo y por hagámoslo rápido, acabemos rápido, porque lo importante es entregar rápido este proyecto, ¿sí? En proyectos de ingeniería de software, más en la actualidad, se buscan siempre resultados rápidos, resultados de buena calidad y no se tienen en cuenta ciertas fases de la planeación o del desarrollo como tal.